Hola a todos, y bienvenidos al análisis de todo lo revelado hasta ahora en relación con Amanda the Adventure 2, juego cuya precuela y toda la amplia gama de partes que tuvo su predecesor lo vimos en el canal. Últimamente se han revelado varias cosas interesantes en relación con el juego, desde un tráiler, imágenes y la fecha de una demo, viendo cada uno de estos aspectos para estar al tanto de qué cosas nos esperan en la secuela. Cabe recordar que Amanda the Adventure fue creado por un hombre llamado Sam Colton, cuya serie se inspiró en hacerla tan pronto como conoció a su hija adoptiva Rebecca, la niña que representa a Amanda y que está atrapada en el mundo de las cintas VHS encarnando a dicho personaje. Además, Rebecca está poseída por una peligrosa entidad cuya verdadera actitud se reveló en varias ocasiones, buscando víctimas infantiles que observan la animación para secuestrarlas. Lo anterior sirve para recordar el contexto adecuado de Amanda the Adventure, y ahora veremos los videos trailers que se han publicado hasta el momento. El primero fue un pequeño adelanto y revelación de una segunda entrega, mostrando a Wooly dando un pequeño discurso ante los espectadores, agradeciendo el apoyo recibido. Thank you so much for your support. Amanda couldn't be here today. She's, she's out. Yeah. En este momento, Wooly termina leyendo un mensaje que dejó Amanda, ya que ella no pudo presentarse. Sin embargo, es importante recordar que el juego previo reveló que ella siempre está presente, aunque no se muestre en pantalla, sabiendo todo lo que ocurre en la caricatura. Además, se observa un pollo con una pistola apuntando hacia Wooly, claramente reflejando que se está asegurando de que no diga nada que delate a Amanda o sus planes. El mensaje que dejó Amanda dice lo siguiente. Okay, here it is. Hey friends, it's Amanda. Sorry I couldn't make it today. Been busy going on adventures and meeting up with old friends. But I just wanted to thank you for showing your love and let you all know that Amanda loves you too. Okay, I did what you asked now. Please, let me go. El desenlace reveló que en realidad había 3 personajes en lugar de 2, ya que Wooly observa a otra figura además del pollo, presumiblemente Amanda. Durante las imágenes oscuras se distingue una figura inicialmente irreconocible, que luego se revela como un oscuro cuerpo con múltiples ojos, sugiriendo ser la figura demoníaca de Amanda. Wooly es el único consciente de los acontecimientos en la caricatura, intentando advertir a los espectadores que no sigan los juegos de Amanda sin que ella se dé cuenta, ya que de lo contrario, la oveja sufrirá diversas formas de castigo. En un vídeo sobre la historia del primer juego, se planteó la teoría de que Wooly representa al padre de Amanda, es decir, a Sam, quien quedó atrapado en la caricatura por la compañía Hamel, la misma que encerró a Rebecca en la serie. A pesar de ser solo una teoría, resulta interesante considerar que ese podría haber sido el destino de Sam, quien desapareció después de negarse a que su hija participara en la caricatura que la empresa estaba adaptando, debido a los guiones que involucraban a su hija con nombres de entidades demoníacas como Belial, Balaam y Paimon. Rebecca, that was great. Let's move on to the next one. Bye-yo. 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 Pie-man. 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 Bala. Balam. Pie. What is this? What is she reading? Esto deja en claro las malévolas intenciones de la empresa desde el principio. El último vídeo es breve y revela lo siguiente. Presenta el nuevo escenario donde se va a desarrollar la trama y la fecha de lanzamiento de la demo, programada para el 10 de junio. El escenario mostrado puede no tener sentido hasta que leamos la descripción oficial del juego, que menciona lo siguiente. En Amanda the Adventure 2, la historia continúa cuando Riley, la protagonista del primer juego, se encuentra con una misteriosa figura enmascarada después de destruir el televisor en el ático. Viaja a la biblioteca pública de Kinsdale y profundiza en el misterio de Amanda the Adventure. Esto confirma que se trata de una secuela directa del verdadero final del primer juego,
donde después de destruir el televisor, aparece repentinamente una figura enmascarada detrás de Riley, al parecer ambos dirigiéndose hacia la biblioteca mencionada antes. Existe una descripción más detallada acerca del juego, que dice lo siguiente: Amanda de Adventure 2 sigue a Riley Park, quien, después de ver lo que contenían las misteriosas cintas en su ático, viaja a la biblioteca pública de Kensdale para investigar más a fondo. Al llegar, son recibidos por una figura enmascarada que dice conocer a su tía Kate antes de que muriera, y necesita su ayuda para encontrar algo que la tía Kate había dejado en la biblioteca. También advierten sobre una poderosa entidad que parece sentirse atraída por las cintas. Mientras tanto, Amanda ahora es consciente de la presencia de Riley y está haciendo todo lo posible para encontrar una manera de liberarse. De repente, hay más en juego que nunca, ya que ahora no es solo Amanda la que busca a Riley. En la precuela, descubrimos que la tía Kate investigaba la serie Amanda de Adventure luego de la desaparición de Sam y Rebecca. Además, tenía un trabajo adicional al que hacía en la biblioteca, que se teorizó era como investigadora de la serie de Amanda. Kate tenía un confidente con quien discutía los acontecimientos relacionados con la caricatura, y esta persona era Joanne Cook, posiblemente la mujer enmascarada que apareció en el ático o quien recibirá a la protagonista en la biblioteca. Es importante destacar que Amanda no será la única que busca a Riley, ya que se reunió con otros amigos, como sugiere su nota en el primer video tráiler. La descripción del juego finaliza con lo siguiente: características. Los dibujos animados interactivos vuelven, con la posibilidad de hablar directamente con Amanda, pero ahora tus comentarios tienen un mayor efecto en su mundo. En la precuela fuimos testigos de que la interacción con Amanda afectaba al mundo de la caricatura, ya sea ocurriendo cosas a favor de Riley o en su contra, dependiendo de la decisión tomada. Nuevo tipo de interacción: levántate, sal y explora el entorno para encontrar lo que Amanda te pida o no, y mira cómo responde. Esta jugabilidad se asemejaría al primer juego, donde el jugador podía separarse del televisor y explorar el entorno, obedeciendo o no las propuestas otorgadas por Amanda. Nueva área: la biblioteca pública de Kensdale. Ya no estás en casa de la tía Kate. Explora un entorno más grande con aún más secretos y lore por encontrar. La única sección para indagar es el rincón de los niños, el cual cuenta con un televisor y un reproductor de cintas VHS, con algunas decoraciones de la serie de Amanda. Nada extraño se ve a simple vista, pero quién sabe, el entorno podría verse afectado dependiendo de las decisiones que toma el jugador cuando interactúe con Amanda. Nuevos amigos: ni Riley ni Amanda estarán solas en sus aventuras con amigos a su lado. Ya sabemos que además de la misteriosa figura presentada en el ático, habrá alguien más en la biblioteca, ya que la descripción leída antes revelaba que la protagonista y su compañero serían recibidos por otro personaje enmascarado. Al parecer, estas personas no están enmascaradas porque sí, lo que significa que hay una razón detrás de ello, tal vez como una forma de evitar ciertas interacciones o actos de Amanda, algo que estará más claro cuando tengamos el juego completo. Profundizan la historia de Amanda, Riley y la tía Kate, así como la siniestra producción de Amanda de Adventure, para desenvolver una historia aterradora. Todo lo leído es la información existente hasta ahora sobre Amanda de Adventure 2, faltando solo analizar algunas capturas de pantalla que han sido reveladas. La primera imagen muestra a la misteriosa figura enmascarada que apareció al final de la precuela. Se ha teorizado que podría tratarse de un contacto cercano de la difunta tía Kate, quien investigaba a fondo la serie de Amanda. La siguiente secuencia de imágenes representa a Rebecca en el mundo real. En la primera, la vemos disfrutando del sol al aire libre. En la parte superior de la hoja hay una secuencia de cuadros y líneas que parecen formar parte de un rompecabezas que estará presente en el juego completo. La segunda imagen muestra el encuentro de Rebecca con la entidad demoníaca, la misma que probablemente la compañía Hameln intentaba invocar, al darle un guión con nombres de entidades demoníacas para que los repitiera. La tercera imagen nos muestra a Rebecca una vez dentro de la caricatura, donde los espectadores del programa serían sus amigos. En la última imagen, la vemos desde la perspectiva de Amanda, atrapada dentro de la caricatura bajo la influencia de la entidad demoníaca, mirando hacia el mundo exterior con tristeza por no poder regresar. Estas son las interpretaciones de las imágenes presentadas, pero es probable que haya más que amplíen el contexto sobre lo que pudo haber pasado con Rebecca, Sam y la tía Kate. Aún quedan muchos misterios por resolver en el mundo de Amanda de Adventure, los cuales iremos descubriendo a medida que se revele más información sobre el juego y su lanzamiento oficial. Recuerda que revisamos a fondo los detalles de la historia del primer juego en un vídeo previo. Si no lo has visto, lo dejaré al final del vídeo y en la descripción. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.